comenzar a hablar de este tema de enfermedad coronaria crónica o síndromes coronarios crónicos. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Se encargan de la irrigación del corazón, como es lógico pensar. Apenas empieza la aorta, medio centímetro por el nacimiento, por arriba de su nacimiento, están las coronarias. Son dos, derecha e izquierda, y surgen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica. Recordar que la válvula aórtica tiene tres senos o tres valvas, ¿no? Una es la valva coronariana derecha, donde nace la coronaria derecha. Otra es la valva coronariana izquierda, donde lógicamente nace la coronaria izquierda. Y la tercera es la valva no coronariana, porque de ahí no está relacionada ninguna de las arterias del corazón. Ambas arterias mandan ramas a los ventrículos mismos y a las aurículas también para generar la irrigación a todo el corazón. Un concepto que existe en la circulación coronaria es el de dominancia. Dominancia es aquella arteria que comanda e irriga la mayor parte del corazón. Y esto se define por la irrigación de la cara inferior del corazón. En el 50% de los casos, la coronaria derecha irriga la pared inferior del corazón. Ojo, la coronaria derecha irriga la pared inferior del corazón. En el siguiente 25%, la coronaria izquierda es la que irriga la pared inferior del corazón. Y en el 25% restante existe lo que se llama codominancia. Eso significa que tenemos doble irrigación, tanto de la coronaria izquierda como de la coronaria derecha. Usualmente las arterias coronarias son epicárdicas, se apoyan sobre la superficie del corazón coronándolo, por eso es que reciben ese nombre de coronarias. Las ramas más o menos en su inicio miden de 4 a 4,5 milímetros de diámetro y luego conforme se van ramificando van disminuyendo su calibre. Las ramas más pequeñas, de más o menos 1 milímetro a medio milímetro de diámetro, perforan y entran al músculo cardíaco desde la superficie y son las que aportan la perfusión a casi toda la masa cardíaca. Aquí en este esquema podemos mirar aproximadamente qué ocurre, ¿no? Miren la arteria coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el tercio inferior del tabique interventricular. Da también la arteria del nodo en el 60% de los casos y del miocardio circundante. La coronaria derecha además da la rama marginal derecha o marginales agudas también se les llama y da también la rama descendente posterior o interventricular posterior, que va a irrigar el ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Además, la coronaria derecha da la rama del nodo, AB, ¿no? Y obviamente de su miocardio circundante. Entonces, más o menos la coronaria derecha, ya ustedes se van dando cuenta, que irriga dos nodos importantes para que vayan pensando más adelante, cuando el paciente tiene bloqueos, en qué arteria podríamos pensar al comienzo. La coronaria izquierda da dos grandes ramas, la circunfleja y la descendente anterior o interventricular anterior. ¿No? La coronaria izquierda irriga ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y dos tercios anterosuperiores del tabique interventricular. La circunfleja, a su vez, da las ramas marginales izquierdas o marginales obtusas que van a irrigar la pared lateral o pared libre del ventrículo izquierdo. En el 40% de los casos, la circunfleja da la arteria del nodo y el miocardio circundante. Y la arteria descendente posterior, perdón, descendente anterior, que es la arteria de la vida, al decir de muchos cardiólogos, irriga el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular en sus dos tercios anterosuperiores y además un tercio del ventrículo derecho. Ahí tienen el esquema de cómo están las arterias coronando al corazón. LMA significa Left Main Artery, en castellano tronco de coronaria izquierda.
Left circumflex, coronaria circunfleja izquierda. OM, obtusa marginal. D, diagonal. LAD es left anterior descending, ¿no? Es la descendente anterior. De la derecha tenemos la right coronary artery, que es la coronaria derecha. Right marginal o marginal derecha. Y la arteria posterior descendente o descendente posterior. Y están puestos en colores para que cuando nosotros analicemos en el ecocardiograma, ¿no? En el eje transversal, hacemos cortes del eco en el eje transversal y empezamos desde la base, que es donde está la válvula mitral, que ustedes ven aquí esquematizada, y vamos pasando de la parte basal al tercio medio y luego al tercio apical. Entonces vamos mirando que el septum anterior y la pared anterior y parte de la pared lateral son irrigadas por la arteria descendente anterior. La circunfleja irriga parte de la pared posterolateral y la coronaria derecha irriga el septum posterior, todo el ventrículo derecho y la pared posterior propiamente, ¿no? Y así vemos esta similar proporción se repite aquí en el tercio medio, pero hacia la punta ya no llega mucho del septum posterior ni de la pared posterior inferior y vamos a ver solamente septum, pared anterior, pared lateral y pared inferior, ¿no? Y todo esto viene de la arteria descendente anterior. El flujo coronario promedio es de 225 mililitros por minuto, que es más o menos el 4 al 5% del gasto cardíaco total. Durante el ejercicio se aumenta el gasto cardíaco unas 4 a 7 veces y el trabajo cardíaco entre unas 6 y 9 veces. Y el flujo coronario también aumenta entre 3 a 5 veces para mejorar la eficiencia de la exigencia de un esfuerzo, de un estrés al corazón. Durante la diástole, el músculo cardíaco está relajado y la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiokárdicos. Entiéndase, la mayor irrigación del corazón ocurre en diástole. Y durante la sístole, la contracción muscular impide el avance del flujo sanguíneo, por lo cual la irrigación en sístole es mínima. Sin embargo, en el ventrículo derecho, al tener menor masa muscular y la fuerza de contracción sistólica ser más débil que el ventrículo izquierdo, los cambios son menos marcados. Y entrando ya un poco de lleno a lo que son los síndromes coronarios crónicos, habiendo mencionado algo de las bases anatómicas de las arterias coronarias, nosotros tenemos que entender que un paciente cuando llega al estadio de enfermedad coronaria han pasado muchos años, pero la enfermedad no empieza cuando el paciente va al médico, la enfermedad empieza mucho tiempo atrás, desde que son niños, desde que son bebés, desde que están en el colegio o desde que están en la universidad, ¿no? Muchos de ustedes allí presentes están empezando a incubar sus pequeñas placas de ateroma que van a enfermar sus arterias a lo largo del tiempo. Y luego de eso, cuando una plaquita se rompe, empieza a ocurrir un acute coronary syndrome, y es un síndrome coronario agudo, ¿no? Ese síndrome coronario agudo puede ser sintomático, asintomático u oligosintomático, y el paciente evolucionar. Si sobrevive, podremos mirar a un paciente 12 meses después y ver qué ocurrió. En el tiempo, ese paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿no? Puede desarrollar un nuevo síndrome coronario agudo o de repente puede estar en una estratificación de riesgo que nos diga que hay que revascularizar al paciente y uno revasculariza al paciente de varias formas, ya sea colocándole un stent electivamente o llevándolo a una cirugía de bypass coronario. Y es que nuestro paciente es un paciente que no se cuida, a pesar de que ha tenido un primer evento coronario y tiene alto riesgo cardiovascular y muchos factores de riesgo no controlados, y sus cambios en el estilo de vida son subóptimos,
y no cumple con la terapia médica o la incumple parcialmente, entonces aumenta su riesgo isquémico y estará siempre viviendo de evento en evento hasta que en algún momento, pues, ocurre un síndrome coronario fatal. En los pacientes que tienen menos riesgo, ¿no? Que cumplen bien con cambiar sus estilos de vida, que continúan con su tratamiento, que se adecúan a las indicaciones del médico y toman su aspirina, su estatina, su inhibidor ECA, de ser el caso, ¿no? Esos pacientes van a tener un pronóstico mejor a largo plazo. Probablemente, si es que llegan a revascularización, el pronóstico también va a ser bueno y la evolución posterior va a ser óptima y el paciente se podrá mantener bien con su tratamiento médico. En algunos casos, cuando la revascularización es quirúrgica, igualmente, y estos pacientes han logrado continuar con una terapia adecuada, entonces la evolución también va a ser favorable. Pero ¿qué cosa es la arteriosclerosis o arteriosclerosis? El significado literal de arteriosclerosis significa dureza de las arterias. Pero esa dureza proviene de que se van formando plaquitas de ateroma, se engrosa anormalmente la pared arterial y en estas placas de ateroma se depositan innumerables sustancias. No es una clase de fisiopatología para mirar qué ocurre en el ateroma, pero ustedes lo pueden revisar cada uno por su cuenta y van a ver que se van a depositar, además de colesterol, monocitos que se van a transformar en macrófagos. Esos macrófagos van a fagocitar la grasa que se ha depositado debajo del endotelio, en la región subendotelial, y van a formar células espumosas. Y luego van a generar factores de inflamación, citoquinas que van a atraer más células blancas, tanto linfocitos como monocitos, y otros factores quimiotácticos que van a hacer que las células de la capa muscular lisa migren también hacia esa región subendotelial, de tal manera que la placa va a tener un mecanismo complejo y de inflamación importante que va engrosando la pared arterial, ¿no? Que lo queremos mirar etimológicamente del griego atere, papilla o grasa, y escleros duro. Entonces, la arteriosclerosis es el depósito de materia, principalmente grasa, pero que ya sabemos que hay muchas sustancias más en las paredes de la arteria y nosotros podemos mirar, miren esta arteria, que tiene una inmensa enfermedad en la pared arterial alrededor de la luz, que aparentemente se puede ver sana, entre comillas. Aquí una diapositiva que nos va mostrando cómo empieza la progresión de la enfermedad. Aquí una arteria sana, aquí empiezan las moléculas de LDL a aparecer en la sangre y luego generan inflamación endotelial. Esa inflamación endotelial libera receptores que van a capturar las moléculas de LDL y así también van a aumentar la permeabilidad endotelial de tal manera que estos monocitos van a atravesar la membrana endotelial y van a estacionarse en esta zona que les decía a ustedes es la región subendotelial. Y van generándose un círculo vicioso de cada vez más moléculas quimioatrayentes de linfocitos, monocitos y de LDL que van aumentando su placa. Los monocitos luego se fusionan entre sí, como les comentaba, formando eh, los macrófagos y la célula espumosa consecuentemente. Eh, Aquí vamos a tener dos tipos de placa, una placa que tiene una capa gruesa, fibrosa como esta, o una placa que va a tener una fina y delgada cobertura que va a ser friable. Estas delgadas coberturas, al ser muy friables, cuando al paciente le aumenta la presión, cuando el paciente corre, que la velocidad de la sangre pasa mucho más rápido, erosiona esta fina capa y se rompe. Y cuando se rompe es como cuando uno tiene una herida en la mano, sangra, pero ese es un sangrado que va a ocurrir dentro del torrente sanguíneo. Ese sangrado dentro del torrente sanguíneo va a despertar cascadas de coagulación y por lo tanto esta arteria va a formar un trombo allí y se va a tapar parcial o totalmente de acuerdo a la evolución del paciente.
Recuerden ustedes que esas arterias, dijimos, en su nacimiento tienen 4 a 4,5 milímetros de diámetro y conforme se van alejando del nacimiento van disminuyendo su calibre. Pero ¿qué hace que el colesterol pase por la membrana celular endotelial y se forme la placa de ateroma? Muchos factores de riesgo. La misma hipercolesterolemia es un factor de riesgo importante, pero hipertensión, diabetes, tabaquismo, como los factores de riesgo modificables más serios, son los que van a hacer que nuestro endotelio se haga más permeable y las moléculas de LDL pasen y empiecen a formar las placas de colesterol. También existe obviamente la obesidad y el sobrepeso, el estrés, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, eh, la inflamación crónica que se refleja dosando la proteína C reactiva. El hecho de ser hombres nos pone más en riesgo porque manejamos más estrés de tener mayor formación de placas de colesterol, ateroma y en consecuencia eventos coronarios agudos. Y en el caso de las mujeres, la menopausia temprana. La hipertensión, este, llevada por niveles arriba de 140-90, nos obliga a hacer un control bajando las cifras de presión en el paciente. El tabaquismo nos tiene que aconsejar al paciente a pedirle que no fume, ¿no? Porque los beneficios van a ser muy buenos y el hecho de continuar fumando va a hacer que uno tenga muchas complicaciones cardiovasculares y pulmonares. Muchas veces cuando el paciente le dice, ya no fume, no, no hacen caso y otros sí hacen caso y cuando hacen caso dice, doctor, sí, yo dejo de fumar porque en 10 años ya estoy limpio. Lo que se limpia es el pulmón, pero la placa de colesterol que se formó no tiene marcha atrás. Más bien sigue progresando y se va enfermando una, dos, tres arterias con una, dos, tres, cuatro, cinco placas también. El colesterol aumenta el riesgo cuando el nivel está por arriba de 200, hablando de colesterol total, y los triglicéridos a su vez también por arriba de 200. El colesterol bueno, más bien, que se moviliza por las ApoA, son proteínas que transportan los lípidos desde las arterias hasta el hígado, es decir, aparentemente limpian las arterias de la placa de ateroma y es aconsejable entonces tener siempre valores más altos de colesterol HDL. El LDL, que es el colesterol malo, contienen más colesterol que cualquiera de las otras lipoproteínas y muestran afinidad por las paredes arteriales, es decir, van en el sentido inverso. En lugar de ir con el colesterol de las arterias al hígado, estos van del hígado a las arterias y lo depositan ahí, formando y favoreciendo las placas de ateroma. Los valores de colesterol HDL óptimos en mujeres tienen que estar por arriba de 50 y en hombres por arriba de 40. Y los valores de colesterol LDL son normales por debajo de 130 y si hay factores de riesgo se aconseja tenerlos por debajo de 100 y si los factores de riesgo han generado un evento coronario agudo se aconseja tenerlos por debajo de 70 y si el paciente aún así persiste con muy alto riesgo, entonces uno sugiere al paciente que sus valores deben ser de LDL por debajo de 50. Doctor, pero a mí me dio un infarto y mi colesterol era 150. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que hacer es aconsejarle al paciente que reduzca su nivel de colesterol a la mitad del colesterol basal que tenía. Esa va a ser su cifra más importante para poder manejar bien y decir que estamos tranquilamente disminuyendo el factor de riesgo relacionado a la dislipidemia o hiperlipidemia. Otros factores de riesgo, diabetes, obesidad, estrés y patrones de conducta, ¿no? Que van a generar que mi paciente desarrolle más problemas cardiovasculares. La edad, a manera que nos vamos poniendo más viejos, van apareciendo más placas de colesterol, eso es indudable, no hay la menor duda al respecto. No todo, pero yo me curé todos los días, perdón, me cuidé todos los años, toda mi vida, he hecho dieta, pero si tu genética no te favorece,
Hazte un despistaje de enfermedad cardiovascular a ver qué tenemos. Doctor, ¿y qué me puedo hacer? Me puedo hacer un Doppler de carótidas para ver mi grosor intimal. Me puedo hacer un arteriografía coronaria para mirar cómo estamos, ¿no? Y me puedo hacer una prueba de esfuerzo ya aplicando pruebas funcionales y así voy descartando y mirando cuál es mi estratificación de riesgo cardiovascular. Ahí tienen estas arterias, miren ustedes aquí donde justamente señala la flecha, muy enfermas, ¿no? Aquí, miren, una obstrucción importante en este extremo casi 100%. Sin embargo la sangre pasa, por eso es que no es 100%. Si dibuja el resto de la arteria, aquí hay una placa inmensa de colesterol que rodea casi toda la luz de la arteria. Esta es la arteria descendente anterior y aquí en la contraparte tenemos la arteria coronaria derecha, que también tiene una larga placa, una extensa zona donde casi no hay contraste porque obviamente la placa ocupa casi toda la luz. Sin embargo, pasa, nuevamente pasa porque estamos viendo que se pinta la parte distal de la arteria, ¿no? Y así, eh, hacer un cateterismo es un procedimiento invasivo y de alto riesgo. No es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer algún otro estudio antes, como el que les dije antes, un Doppler carotídeo o una tomografía coronaria, que son extracorpóreos de ecografía es no invasiva y la tomografía es semi-invasiva. Y digo semi-invasiva porque vamos a tener que poner una vía al paciente para inyectarle contraste, entonces ya estamos metiéndonos un poco dentro del cuerpo y esto nos va a ayudar a saber cuál es nuestra estratificación de riesgo. Miren ustedes acá otras fotos. Aquí está tapada la arteria. Esta nuevamente es una descendente anterior. Y esta es otra descendente anterior que miren acá tiene una placa grande. Y aquí miren otra cosa, una sombrita menos oscura, pero que esto le sugiere al hemodinamista que es un coágulo, ¿no? Un coágulo que se formó. Este paciente potencialmente podría estar teniendo un infarto agudo del miocardio y con una luz de arteria tapada, ahí en la foto no se puede definir si es que es parcial o totalmente. Acá sí, miren ustedes, presten atención, miren aquí esta sombrita cómo se va migrando hasta acá. Ahí le voy a dejar un rato para que miren y vean cómo el trombo se desprende de aquí y migra, ¿no? Claramente se ve, por lo menos yo lo veo en mi pantalla, no sé si ustedes, pero ahí está, el trombito que se desprende y migra. Queda tapado aquí en esta parte de la arteria, pero a su vez al fragmentarse y desprenderse y migrar, reabre la luz, aunque la va a tapar aquí distalmente donde se enclave, porque va a formar como un émbolo y hay que tratar también esa lesión. Diferentes mecanismos pueden desarrollarse o pueden haber implicados en la demanda de un paciente que esté haciendo isquemia, ¿no? Mayor consumo de oxígeno, eh, que puede estar demandado por el músculo cardíaco, la aterosclerosis, como la lesión que ustedes ven acá, puede impedir que pase la sangre adecuadamente, por lo tanto menos transporte de oxígeno, puede ser un vasoespasmo que genere una obstrucción también dinámica, ¿no? O simplemente hipoxemia grave por alguna razón que el paciente pueda desarrollar. En el mecanismo de las placas, ya dijimos algo antes. Recuerden, dijimos placa con capa gruesa, placa con capa delgada, placa con capa delgada, más friable, más proclive a que se rompa y formar coágulos, ¿no? Y entonces eso es lo que justamente vamos a mirar aquí. En la enfermedad aterosclerótica de las arterias epicárdicas, la enfermedad puede generarse por una placa estable o por una placa vulnerable. La placa estable habitualmente ocluye la luz importantemente y disminuye la irrigación coronaria. Y eso va a generar que ante la demanda de ejercicio tengamos isquemia y consecuentemente la isquemia produzca dolor, angina. La placa vulnerable, en cambio, puede no ocluir necesariamente toda la luz,
pero puede generar ruptura de placa, porque esta finita placa se puede romper. Esta placa, como ya hemos visto antes, se trombosa y produce una oclusión del 100% de la arteria, empezando un síndrome coronario agudo. Sin embargo, estas son obstrucciones mecánicas, estas son obstrucciones anatómicas que ocurren, pero hay otras arterias que se pueden tapar sin que tengan estas placas de colesterol, y es porque hacen espasmo arterial, ¿no? El espasmo arterial puede ser focal, puede ser generalizado, puede ser transitorio, puede ser persistente. Si es que es transitorio, podríamos estar frente a un cuadro de angina de Metal o angina variante. Si es que es persistente, vamos a estar frente a un cuadro potencial de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Pero, ¿qué es la angina? Hemos hablado de angina, hemos hablado de dolor de pecho. La angina es el episodio de dolor torácico, ¿no? Que habitualmente es transitorio y es inducible por ejercicio o por estrés emocional y es reproducible. Aunque cuando tenemos un cuadro coronario agudo, probablemente pueda presentarse de forma espontánea debido a la isquemia o hipoxia miocárdica. Pero como nosotros tenemos que hablar de síndromes isquémicos crónicos, es decir, vamos a hablar de enfermedad coronaria estable, vamos a hablar entonces de pacientes que pueden tener dolor de pecho o no, y que si tienen dolor de pecho, ese dolor de pecho habitualmente es opresivo, anginoso, y generalmente traduce una estabilidad para el paciente, porque muchas veces aparece cuando el paciente camina 2 o 3 cuadras y luego reposa, le pasa el dolor y puede seguir caminando, ya sin dolor, que puede volver a repetir y el paciente tiene que volver a descansar y así sucesivamente, ¿no? O puede no presentarse con dolor y el paciente puede sentirse cansado, con sueño, de repente los viejitos pierden la razón, pierden el sentido, desarrollan trastorno de sensorio y entonces a todos estos síntomas se pueden llamar equivalentes anquinosos, ¿no? Paciente coronario estable también es aquel paciente que ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, pero que actualmente está asintomático recibiendo su tratamiento. O también los que presentan síntomas por primera vez, pero con una condición clínica estable. Y como ven ustedes, lo hemos entrecomillado, porque si tú desarrollas un dolor de pecho por primera vez sugestivo de angina, sugestivo de un infarto, es poco probable que sea estable, ¿no? Entonces, vamos a clasificar esto en angina de pecho estable y en síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo lo van a ver ustedes mañana. La angina de pecho estable es por falta de oxígeno temporal, que puede ser por múltiples razones o explicaciones, y usualmente es reversible. En el síndrome coronario agudo, la falta de oxígeno es prolongada, usualmente no es reversible tan inmediatamente, y el paciente tiene que ir a tratamientos y ya van a ver ustedes con más tranquilidad. Solo mencionar que el síndrome coronario agudo incluye lo que modernamente denominamos síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Eso es lo mismo que acabamos de mencionar. Muy importante tener la alerta en los pacientes mayores, mayores de 70, que llegan a veces a la emergencia, llevados por la familia. Dice, doctor, no sé qué le pasa a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, que desde ayer no habla, no dice nada, cuando él es muy hablador, muy conversador, muy activo. Ayer se sentó en su mueble y no se ha parado más y tiene mucho sueño, ¿no? Entonces, como primer paso, hay que evaluar los síntomas y realizar las investigaciones correspondientes, mirar si que se trata de una angina inestable. De ser el caso, hay que seguir las guías del tratamiento de este cuadro.
Hay que considerar comorbilidades para determinar la calidad de vida del paciente y eso nos va a decir si es que nosotros tenemos que no o sí hacer una revascularización o simplemente dejarlo en tratamiento médico. Luego tenemos que hacer un electrocardiograma de reposo, bioquímica, rayos X, ecocardiografía. Habitualmente en la emergencia se hace en reposo y nos valoran cómo está su fracción de eyección. Si el paciente tiene fracción de eyección reducida, entonces tenemos que ver probablemente las guías de manejo de falla cardíaca. Y finalmente, si es que nosotros evaluamos la probabilidad pretest y clínica de enfermedad coronaria como causa de dolor de pecho, entonces tenemos que mirar el tratamiento más oportuno para este cuadro clínico. Si tenemos alguna duda o la probabilidad es muy baja, con un electrocardiograma será suficiente y no haremos más pruebas diagnósticas. Caso contrario, si es que el paciente tiene dudas o el médico no tiene la certeza de que sea algo estable, entonces hay que elegir la mejor prueba basada en la probabilidad y las características del paciente y que estén disponibles también en el centro donde uno trabaja o las que mejor puedas manejar de acuerdo a tu experiencia. En Estados Unidos, la prueba más preferible de evaluar o más solicitada es las pruebas de imágenes, ¿no? Y aquí tenemos básicamente ecocardiograma con estrés, o tenemos tomografía coronaria, o tenemos perfusión miocárdica. Y de acuerdo a eso vamos a mirar qué es lo que potencialmente tendremos que manejar. Finalmente, si es que el paciente sale en alguna de las pruebas eh, intermedias con rangos de anormalidad, entonces tenemos que ir probablemente a una angiografía invasiva, que es un cateterismo cardíaco. Y si es que finalmente el paciente tenemos un diagnóstico, cualquiera que fuere, dentro de este abanico de posibilidades que pueden haber, tenemos que obviamente elegir la terapia más apropiada para manejar sus síntomas y también para estabilizar su plaqueta de colesterol de tal forma que no tenga frecuentemente cuadros sugestivos de síndrome coronario agudo. Ojo y atención a esta diapositiva. Es muy importante que nosotros veamos qué cosa es angina, qué cosa es dolor de pecho, qué cosa no es un cuadro coronario sugestivo. Entonces, nosotros manejamos esta clasificación de angina típica cuando cumple dos de los tres criterios. Dolor de pecho tipo constrictivo, habitualmente en el centro del pecho o en el cuello, en la mandíbula, en los hombros o en los brazos, y que se precipita por ejercicio físico. Alivia con reposo o con nitratos dentro de los 5 minutos. Ojo que en esta guía uno está hablando y refiriéndose a nitratos tipo nitroglicerinas, que nosotros no tenemos en el país. Nosotros en el país tenemos dinitrato de isosorbide sublingual, cuyo efecto alcanza a un mínimo de 15 minutos, no antes. Angina atípica es cuando cumple dos de esos criterios y dolor de pecho no anquinoso o no coronario cuando cumple solamente uno o ninguno de estas características. Luego existen clasificaciones de eh, angina, como en la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, donde nos dice que el paciente tiene angina de tipo 1 cuando hace dolor de pecho a esfuerzos extremos, dolor anginoso de tipo 2 cuando el paciente hace dolor de pecho a esfuerzos eh, medianos, angina de tipo 3 cuando el paciente hace dolor de pecho con esfuerzos leves,
y angina de pecho de clase 4 cuando el paciente hace dolor en el reposo. Pero cuando duele el pecho, ¿solamente es angina? Tenemos múltiples causas que pueden explicar dolores de pecho. Por ejemplo, dolores no cardíacos, gastrointestinales, pulmonares, musculoesqueléticos, psiquiátricos. Cardíacos no isquémicos, como la patología pericárdica, por ejemplo, o cardíacos isquémicos propiamente, como son la angina microvascular, el espasmo coronario, los puentes miocárdicos, el síndrome X, flujo lento de síndrome X y la falla cardíaca diastólica. La prevalencia, como ya hemos mencionado, aumenta con la edad. Conforme vamos haciéndolos más mayores, nuestra prevalencia e incidencia aumentan, de tal manera que la incidencia anual en varones es aproximadamente del 1% y en el conjunto hombres-mujeres de 75 a 84 años de un aproximadamente 4%. Se puede encontrar vasoespasmo coronario en los dos tercios de las personas con angina y que tengan una coronariografía normal. Y se observa una disminución de la tasa anual de mortalidad en los últimos años porque el tratamiento va avanzando, cada vez hemos comprendido mejor de qué se trata este problema coronario y nosotros vamos mejorando también nuestro arsenal terapéutico. El pronóstico tiene una mortalidad de 1 a 2 o hasta 4% cada año. La incidencia anual va de 0,6 a 1,4%. La incidencia anual de lo de infarto, el miocardio no fatal, va entre 0,6 a 2,7%. El pronóstico varía según las características clínicas, funcionales y anatómicas, es decir, mirando e integrando todas las imágenes. La mortalidad anual puede ser de 3 a 8% en personas con muy alto riesgo, ¿no? O en pacientes con placas obstructivas, la mortalidad es mucho menor, alcanzando el 0,6%. Importante reconocer personas con mayor riesgo, ¿no? Donde hay que hacer más intensiva investigación y posiblemente revascularización, y yo agregaría más intenso tratamiento medicamentoso, ¿no? Asimismo, identificar personas de bajo riesgo, que en teoría tendrían mejor pronóstico, para ver si es que tenemos que mirarlos muy seguidamente o citarlos con un tiempo más largo de intervalo para poder evaluar su progresión o su evolución del problema inicial que los lleva a la consulta de un potencial dolor de pecho. ¿Qué es lo que nos pone de peor pronóstico? La edad, la presencia de mayor número de factores de riesgo, que ya los dijimos antes, que la angina sea realmente angina y sea más severa, que el paciente tenga poca capacidad funcional, que esté deprimido, que tenga mayor frecuencia cardíaca en reposo, porque significa que mi corazón está trabajando más sin de repente necesitarlo, o nos está traduciendo que late más rápido en reposo, porque mi corazón, aún con lo que el flujo coronario recibe, no es suficiente, entonces el corazón necesita acelerar más su frecuencia cardíaca. Cuando el paciente tiene fracción de eyección disminuida, el riesgo es mayor, igualmente con signos de insuficiencia cardíaca, cuando hay signos de mayor extensión de la isquemia o cuando uno hace una coronariografía y encuentra un mayor número de arterias enfermas o lesiones más cerca al nacimiento de la arteria. Esta diapositiva es para mañana. Entonces, retomando un poco lo de la fisiopatología, ocurren cambios en la pared arterial que forman un acúmulo de grasa debajo del endotelio, que va a ser la placa ateromatosa, que puede obstruir la luz totalmente o parcialmente cuando hay ruptura de placa. Miren ustedes aquí el diámetro de la aorta, que es en promedio 3 centímetros. Miren las arterias de 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, conforme uno se va alejando
del nacimiento. Pero la idea es, ¿y para qué me sirve esos 2 milímetros? Para que ustedes vean cómo la luz se va tapando completamente en estos 2 milímetros y aún así le queda algo de irrigación para que la arteria se siga pintando y para que el músculo no se siga infartando y para que nuestro paciente eh, sobreviva en lo posible, ¿no? Sobreviva no solamente al evento, sino también tenga una sobrevida más a más largo plazo, porque muchas veces el paciente dice, doctor, gracias, usted me salvó hoy día, 2 de abril. Pero el paciente no sabe que de repente en 3 o 4 meses va a ser una falla cardíaca aguda que de repente podría costarle la vida, porque así es. Entonces la idea es que estos pacientes tengan el menor daño posible en el músculo cardíaco para que el paciente tenga un mejor pronóstico. El diagnóstico básicamente está basado en la clínica. Ustedes tienen a su paciente con dolor de pecho y entonces por ahí empieza la sospecha diagnóstica. No todo dolor de pecho es anginoso, no todo dolor de pecho es un síndrome coronario agudo. Es importante saber y diferenciar, ¿no? Pero igual, si yo tengo un dolor de pecho que no sé qué es, tomo un electro y si es que el electro tiene alguna sospecha que me sugiera algo, pido enzimas, ¿no? Y si quiero ir más allá, porque de repente llegaron los resultados de las enzimas y el electro lo tengo al toque, no me aclara el panorama, entonces hago un eco y si por último las cosas se complican más, tendría que llegar al cateterismo cardíaco. Entonces, como ya dijimos, tenemos que mirar el tipo de dolor, la localización del dolor, la irradiación del dolor, la intensidad del mismo, la duración y su relación con el esfuerzo. La angina de pecho estable dura unos 3 a 5 minutos, comienza con el ejercicio, cede con el reposo o con nitratos y se desencadena siempre más o menos al mismo estímulo. Claro que si evoluciona a angina inestable, ya este patrón que acabo de mencionar aquí no se cumple necesariamente. La angina de pecho inestable se caracteriza porque es un dolor nuevo, de comienzo nuevo, que habitualmente ocurre en reposo, que empeora progresivamente y que se hace más prolongado. Cuando el paciente llega ya a la etapa del infarto, el dolor es muy intenso, no se alivia con el reposo, tampoco se alivia con nitritos, dura más de 20 minutos y se acompaña de síntomas neurovegetativos. Nuevamente el diagnóstico es la clínica, el electro, las enzimas, el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco, de ser el caso. Aquí hay unas guías de cuándo tomar un electrocardiograma. Paciente con angina, ¿no? O disnea, y sospechamos que puede ser un cuadro coronario agudo, entonces le tomo un electro de 12 derivadas, que se recomienda para todos los pacientes sin una causa obvia de dolor de pecho. También se puede tomar un electrocardiograma de 12 derivadas en todos los pacientes durante o inmediatamente después del episodio de angina, que se sospecha sea la indicativa de inestabilidad clínica o de obstrucción coronaria aguda. También se puede evaluar las alteraciones del segmento ST, se pueden registrar durante una taquicardia o taquiarritmias, pero esto no puede ser usado como evidencia de enfermedad coronaria. El diagnóstico del electro básicamente se basa en determinar cuándo el paciente tiene isquemia, cuándo el paciente tiene una lesión o cuándo el paciente ya ha evolucionado a una necrosis. ¿Hay que hacer un ecocardiograma en emergencia con dolor de pecho? Algunas veces sí. La indicación es cuando la angina tiene causas eh, que no son claras, ¿no? Cuando hay que identificar trastornos de la pared regional que sugieran enfermedad coronaria, cuando tenemos una medida de fracción de eyección baja, ¿no? Y para especificar riesgo y para evaluar la función diastólica. El Doppler carotídeo en este momento no es necesariamente una cosa rápida y vamos descartando conforme vamos haciendo los estudios.
Una placa de pulmones sí siempre es necesaria para descartar casos banales de dolor de pecho como una costocondritis, ¿no? Un electrocardiograma nos puede dar el diagnóstico al mirar el segmento ST y las ondas T bastante isquémicas. Igualmente aquí, miren, tremenda elevación del segmento ST que va desde B1 hasta B5, ¿no? Y eso nos hace pensar que estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Y qué tenemos que pensar en esas condiciones? Que mi arteria está tapada 100% y yo tengo que ir a abrir arteria. Otro cuadro similar, con elevación del segmento ST también, con presencia de onda Q, lo cual me está haciendo pensar que esta lesión ya tiene un infarto de más de 6 horas y que ya ha necrosado miocardio, pero aún nosotros podemos salvar músculo. Mientras el ST está arriba o haya alguna pequeña onda R, músculo se puede salvar para que minimicemos el daño al miocardio y en consecuencia la necesidad de fármacos para insuficiencia cardíaca. Pacientes que van a la consulta con dolor de pecho aparente o disnea y que uno pueda descartar enfermedad coronaria, ¿no? Entonces vamos a mirar eh, un electrocardiograma y después del electro ir a mirar un calcio score. Y nosotros tenemos que la probabilidad podría ser alta, entonces hay que evaluar los factores de riesgo que se mencionan aquí, tomar igual el electro de reposo y buscar cambios del segmento ST y la onda T y la presencia de ondas Q. Y mirar la función ventricular izquierda que nos pueda sugerir enfermedad coronaria. Ejercicio anormal con el electrocardiograma y terminar haciendo una prueba de tomografía coronaria. Los pacientes con bajo riesgo, ¿no? Probablemente no van a tener diabetes, ni hipertensión, ni dislipidemia, ni tabaquismo. Y a estos pacientes podemos estratificarlos haciéndole una prueba de esfuerzo y luego haciendo una tomografía coronaria. Según el caso, podemos certificarlos e ir a una prueba no invasiva siguiente o dejarlos en tratamiento médico y de acuerdo a los síntomas, considerar la opción de cinecoronariografía. Hay otros pacientes que son de alto riesgo, donde la revascularización es altamente probable, donde la experiencia local y su disponibilidad van a jugar un rol importante y hay que hacer también la evaluación de la viabilidad para determinar si es que nosotros vamos a abrir una arteria en músculo vivo o en músculo ya necrosado. Si es que el paciente tiene eh, importantes obstrucciones, ¿no? Sospechadas por las pruebas, como algunas de más del 90%, o que tengan pruebas funcionales que requieran tratamiento, hay que siempre tener en cuenta la posibilidad de revascularización. La revascularización puede ser quirúrgica o puede ser percutánea. Entonces, la quirúrgica implica colocación de bypasses y la percutánea implica hacer un cateterismo subsiguiente para desobstruir la arteria con el balón y con el stent. Entonces, eso es más o menos lo que hemos venido conversando, ¿no? Se hacen pruebas funcionales no invasivas para evaluar isquemia miocárdica o se hace prueba anatómica tipo tomografía coronaria para evaluar los pacientes sintomáticos que puedan sugerir enfermedad coronaria. Se recomienda también la selección de pruebas diagnósticas no invasivas basadas en probabilidades para determinar si es que el paciente podría tener o no enfermedad coronaria. Va a depender mucho de las pruebas a realizar, de la experiencia local y de las pruebas disponibles. Pruebas de imágenes funcionales son muy importantes y se recomiendan si es que el paciente tiene
una enfermedad arterial coronaria demostrada por tomografía. Y si es que nosotros tenemos positiva la prueba funcional, entonces tendremos que ir a una angiografía invasiva, ¿no? Y esta es una alternativa para mirar la enfermedad coronaria en pacientes con alta probabilidad, que tengan también síntomas refractarios severos, a pesar de la terapia médica, o cursen con angina a un bajo nivel de ejercicio. Las enzimas cardíacas, básicamente las guías solamente recomiendan es la troponina. Nosotros por un poco melancolía ponemos a un CPK-MB, pero saber que la troponina cuando aumenta se mantiene luego elevada unas 2 a 4 semanas y va reduciéndose poco a poco. El CPK-MB en todo caso es 2, 3 días, tiene un pico y luego cae como curva de variación habitual en este tipo de pacientes coronarios. Esta es una imagen ecográfica, ¿no? Donde ustedes pueden ver aquí de este lado las cavidades derechas, aquí las cavidades izquierdas y muy por debajo la arteria aorta. Para el diagnóstico usamos varias pruebas. La prueba extrema es hacer un estudio de cateterismo, donde antiguamente se pasaba un catéter por la arteria femoral, se subía por toda la aorta descendente y se ubicaba en el nacimiento de las arterias coronarias. Una vez ubicado el catéter en las arterias coronarias, lo que se hace es inyectar contraste y dibujar la luz arterial. Es decir, en realidad, la arteriografía coronaria es una luminografía. Esto que vemos aquí, que ya lo mostré antes, es la misma diapositiva, entonces es una luminografía donde se ha usado contraste para ver el tipo de obstrucción que tiene el paciente. El tratamiento, claro está, va dirigido a abrir la arteria, a desobstruir la arteria. Y la idea es hacerle una angioplastía con balón o con stent directamente. Eso va a estabilizar la placa porque la va a presionar contra la pared arterial. Ojo, el poner un stent no cura la enfermedad coronaria, simplemente la maquilla, por eso es angioplastía, ¿no? Estabiliza la placa y luego hay que proceder con control de factores de riesgo. ¿Qué se recomienda en el paciente? Lo primero es cambios en el estilo de vida. Si no cambiamos el estilo de vida, estamos arando en el desierto, porque esta paciente, después de haberle puesto su stent, después de haberle puesto su bypass, se quedará asustado una semana y luego va a decir, no, no me va a pasar nada. La típica del peruano, ¿no? No, porque me tome un trago o me fume un cigarro, no me voy a enfermar más. Pero genera estrés sin que se dé cuenta y entonces eso puede sí generar un síndrome coronario agudo. Hay que dejar de fumar, hay que hacer una dieta saludable. Una dieta saludable fundamentalmente es una dieta alta en vegetales, frutas y granos, ¿no? Hay que limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta total y hay que limitar la ingesta de alcohol a menos de 100 gramos por semana o 15 gramos por día. Hacer una actividad física de 30 a 60 minutos, ¿no? Que sea moderada y que básicamente corresponde a hacer caminatas en ese tiempo yendo a una velocidad de 7 kilómetros por hora. También hay que tener un peso saludable, ¿no? Para eso hay que usar el índice de cintura-cadera o el índice de masa corporal, donde nos dice que el peso ideal está entre 20 y 25. Y finalmente, tomar su medicina como se indica. La actividad sexual es de bajo riesgo para pacientes estables, no sintomáticos, ¿no? Y que están acostumbrados a un nivel bajo a moderado de actividad de la vida diaria. Paciente entonces debe empezar su tratamiento
dejar de fumar, seguir los consejos de qué quitar, evaluar las sustancias que tenemos que dejar y también recibir asistencia para dejar de fumar. Estas son un poco las características de la dieta saludable. No, no la voy a leer toda, ahí tienen la referencia para que la puedan buscar. Existe además lo que se llama la dieta DASH, que es una dieta que se estudió para evaluar pacientes hipertensos, donde fundamentalmente la característica es que van casi sin sal. Y existe también lo que se llama dieta mediterránea. Entonces pueden googlear ambas dietas y pueden revisar las características de cada una. Hay que modificar los estilos de vida, ¿no? Como ya dijimos, eh, para poder lograr este objetivo tenemos que tener un adecuado manejo farmacológico, ¿no? Tenemos que entender el comportamiento de cómo es la enfermedad para poder hacer un buen cambio del estilo de vida. Pero el paciente debe entender qué cosa es lo que tiene, porque si no entiende lo que tiene, no sabe qué es lo que va a hacer ni por qué lo va a hacer. Esto es un equipo multidisciplinario el que tiene que trabajar en ello, porque solamente no se trata de mirar la enfermedad coronaria por el cardiólogo, sino además la enfermera tiene que darle consejos al paciente, la nutricionista tiene que darle su dieta, el fisioterapista tiene que aplicarle unas terapias físicas para que puedan ejercitarse aeróbicamente, recibir tratamiento psicológico y obviamente también farmacológico. Si el paciente está deprimido, hay que llevarlo al médico. Y si es que el paciente tiene enfermedad coronaria crónica demostrada y no ha recibido vacuna para la influenza, también debe vacunarse. Tratamientos múltiples. Algunos casos iniciales nos llevan a usar beta bloqueadores o calcio antagonistas. Otros luego nos llevan a usar, si es que tenemos presiones altas, calcio antagonistas de tipo dihidropyridínicos. Y luego se pueden ir sumando más medicamentos de acuerdo a la evolución del paciente. ¿No? En otros casos se puede iniciar con beta bloqueadores o con los calcio antagonistas no dihidropyridínicos tipo diltiazem, verapamil, o cambiar a beta bloqueador con calcio antagonista de tipo nifedipino o amlodipino. Y más modernamente, beta bloqueador con ivabradina. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca baja, uno puede empezar con calcio antagonista dihidropyridínico. Se puede cambiar con algún beta bloqueador o en algún caso con algún nitrato de acción larga, ¿no? De tal manera que uno pueda manejar el síntoma del paciente. Más modernamente se puede agregar nicorandil, ranolacina o trimetazidina. Si el paciente tiene disfunción ventricular, es decir, falla cardíaca, hay que sumarle tratamiento de falla cardíaca al tratamiento isquémico. Es decir, si ya tiene un beta bloqueador, hay que seguir con el beta bloqueador, hay que agregar nitrato o hay que poner ivabradina o incluso pensar en una terapia de segunda línea. Si el paciente tiene presión baja, recordar que los pacientes habitualmente, que todos los medicamentos para el corazón tienden a bajar la presión, entonces hay que mirar que si el paciente está hipotenso, debe recibir dosis bajas de beta bloqueador o dosis bajas de calcio antagonista dihidropyridínico o cambiar a ivabradina, ranolacina o trimetazidina o combinar las drogas, ¿no? Cualquiera de estas alternativas son disponibles y válidas para el tratamiento de la enfermedad coronaria. Medicamentos que el paciente usa crónicamente pueden ser clopidogrel, prasugrel, que ya no tenemos en el país. En algunos casos raros se usa rivaroxaban. Más frecuentemente usamos ticagrelor. En realidad de este cuadro básicamente nos quedamos con tres: el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Clásicamente el paciente debe recibir aspirina de 75 a 100 miligramos previo al stent, si es que el paciente va a recibir un stent, y habitualmente 300 miligramos de clopidogrel cuando es clopidogrel lo que tenemos a la mano para una carga inicial.
Eh, en el cuadro coronario agudo, perdón, crónico puro, no necesariamente se requiere anticoagulación, salvo antes del cateterismo. En algunos casos extraños, uno empieza a usar anticoagulación oral, pero cuando el paciente tiene fibrilación auricular, porque hay que saberlo, si no lo hemos dicho hasta el momento, la fibrilación auricular genera trombos dentro del corazón y los trombos pueden embolizar. Y una forma de minimizar ese riesgo es que el paciente tome anticoagulantes. Sin embargo, el uso de anticoagulantes nos lleva a usar scores que indican el uso del anticoagulante y scores que evalúan el riesgo de sangrado, como el score CHADVAS y el score Hasbled. Esos pacientes que van a recibir un tratamiento crónico con medicamentos de doble antiagregación plaquetaria o anticoagulantes, si es que el paciente fibrila, deben tener una buena protección gástrica, para lo cual se emplean inhibidores de la bomba de protones, de tal manera que limitamos o minimizamos el riesgo de hemorragia digestiva. Terapia hipolipemiante, de todas maneras, si es que el paciente es diabético o hipertenso, tiene que ir con su inhibidor ECA. Si es que el paciente tiene alguna otra condición particular que lo requiera, por ejemplo, va con frecuencia cardíaca rápida o arritmias, beta bloqueadores, ¿no? Y si es que ese paciente se asocia con disfunción ventricular izquierda, entonces más aún razón para agregar beta bloqueadores. Bueno, aquí un poco para ver los pacientes que ya no solamente son coronarios crónicos, sino que además tienen falla cardíaca, en realidad hay que agregarles tratamiento de falla cardíaca. Aquí hay un esbozo de ello. Acá sigue, ¿no? Los otros medicamentos que se usan en falla cardíaca. Pacientes que cursan con bradicardia, que tienen bloqueos, pueden llegar a necesitar marcapaso, o pacientes que tienen riesgo de muerte súbita o arritmia ventricular documentada, van a requerir un desfibrilador implantable, ¿no? Para que aborte esos episodios y prolongue su tiempo de vida. En otras situaciones, cuando el QRS es muy ancho y tiene bloqueo de rama izquierda, el paciente tiene baja fracción de eyección, requiere probablemente terapia de resincronización para mejorar la función ventricular izquierda y optimizar la morbimortalidad del paciente. Eso es más de lo mismo, vamos a pasarla para no complicarnos demasiado con el mensaje que ustedes deben recibir. Paciente que tiene enfermedad coronaria es para toda la vida, por lo tanto va a tener seguimiento para toda la vida a largo plazo, y aquí en este cuadro es más o menos lo que uno tiene que aconsejarle al paciente de acuerdo al tiempo de control, ¿no? Desde que empezó la evaluación inicial a la evolución en el tiempo. No vamos a especificar los detalles, pero ahí está el cuadro para que ustedes lo revisen. Todo paciente coronario crónico debe tener una ecocardiografía de reposo, debe hacerse un control de prueba de esfuerzo, ¿no? Generalmente yo lo hago de rutina una vez al año, pero como ustedes ven ahí, la guía indica que hay que hacerlo cada vez que sea necesario o en todo caso cada 1 o 3 meses de acuerdo a la condición del paciente. Y si es que el paciente encuentra o las pruebas nos demuestran que el paciente tiene alto riesgo, pues claro, como ya dijimos, hay que ir a la angiografía coronaria invasiva. ¿Qué hacemos en la angioplastía? Ahí ustedes están viendo la placa de colesterol, ¿no? Aquí pasa el catéter con el stent montado sobre el mismo dispositivo. Luego desde afuera se infla el globito, que lo que hace es aplastar la placa contra la pared arterial para que el flujo pase por un tubo más limpio, menos estrecho
y mejora la circulación coronaria. Ahí, por ejemplo, tenemos unas arterias tapadas grandemente y luego este paciente es sometido a angioplastía y miren cómo queda la arteria, mucho mejor, mucho más abierta, con mejoría significativa del flujo a ese músculo cardíaco. Pero lo que quiero que ustedes miren es que la enfermedad coronaria está aquí, la luz está estrecha, cuando yo le pongo un globo lo que hago es eh, chancar la placa, aplastar la placa contra la pared arterial, ¿no? Cada vez que el redón se infla y eso no cura la enfermedad, simplemente la maquilla, repito nuevamente, ¿no? Aquí hay una mejor luz, está el paciente con sus flujos sanguíneos restablecidos, pero la enfermedad coronaria no se ha curado. Y aquí podemos recurrir entonces a hacer angioplastia con balón y luego colocarle un stent. Cuando el paciente ya no puede ser angioplastiado, ya no se le puede poner un stent porque tiene múltiples obstrucciones, entonces la alternativa es ir al bypass coronario, ¿no? Que es ponerle un puente que puede ser de aorta a la arteria del corazón o derivar una arteria del pecho, usualmente la del lado izquierdo, que es la arteria mamaria, y se baja hacia la arteria descendente anterior para que lleve sangre a esa arteria que ha tenido obstrucciones. Ahí está como quedaría el puente. Hay que ponerlo siempre después de la obstrucción, no antes porque si no, no sirve. Y o cómo queda diseñado el injerto de el paciente que ha sido sometido a un bypass coronario. Nuevamente lo mismo, placa que obstruye la luz, pasa el stent montado en el globo, en este caso, se infla el balón y el balón va a impactar el stent contra la pared arterial, de tal manera que al quedar superpuesto o bien puesto, va a generar el restablecimiento de la luz con la consecuente eh, disminución del riesgo de la enfermedad obstructiva coronaria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a largo plazo en el tratamiento? Estabilizar la placa. Para eso tenemos que antiagregar y anticoagular y controlar factores de riesgo. Tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enolismo y obesidad. Ahora, un paciente tiene enfermedad coronaria crónica sola y no tiene nada más, mentira. El paciente puede tener enfermedad coronaria crónica y puede ser diabético. El paciente puede tener enfermedad coronaria crónica y ser diabético y tener fibrilación auricular y de repente desarrollar un infarto silente. El paciente puede tener enfermedad coronaria crónica y recibir tratamiento con inhibidores SECA porque es diabético para prevención. O el paciente puede recibir tratamiento con los transportadores del sodio glucosa, como son los medicamentos tipo empaglifosina o canaglifosina o dapaglifosina, y que se recomiendan en los pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular. También existen los GLP-1, ¿no? O glucagon-like peptides, como el liraglutide o semaglutide. Este último acaba de presentarse un trabajo en el Congreso de Chicago hace pocas horas y está muy, muy recomendado en pacientes con diabetes y justamente enfermedad cardiovascular. Los pacientes adultos asintomáticos mayores de 40, diabéticos o con imagen funcional o anatómica se pueden considerar para clasificación de riesgo y definir un siguiente paso de acuerdo a lo que el paciente y el médico recomienden. Pueden ser coronarios crónicos con enfermedad renal crónica, ¿no? Y hay que manejar ahí ambas situaciones, mirar que los medicamentos se ajusten a la función renal y si es que el paciente llega a requerir o llegaría a quedar a requerir un cateterismo, hay que mirar mucho la función renal para ver que el paciente pueda tolerar y no tener el riesgo de que se vaya a una diálisis. El paciente viejito, el mayorcito, también tiene sus particularidades, ¿no? Muchos medicamentos no necesitan dosis altas
aparecen más efectos secundarios que hay que ponerles atención o simplemente no toleran el medicamento, ¿no? En este caso es mejor ponerle un stent si es que la recomendación médica va por ese lado, ¿no? De preferencia hay que usar el acceso radial porque eso reduce el punto de hematoma, ¿no? En la zona de acceso. Cuando se hacían antes en la región inguinal, los hematomas eran muy frecuentes y las decisiones médicas se realizan en cuanto a los síntomas, a la extensión de la isquemia, a la fragilidad del paciente, a la expectativa de vida y también a las comorbilidades. Ok, muy bien, espero haya sido claro en esta charla y que ustedes puedan revisar más detalles de el síndrome coronario crónico. ¿Alguna pregunta?